¿Eliminará la administración Trump la ley de ajuste cubano? Una pregunta que no podemos evitar hacernos muchísimos cubanos a la luz de los últimos acontecimientos. Y si me preguntas mi opinión muy personal, creo que en cualquier momento podemos despertarnos con esta triste noticia. Pero antes de que decidas si quedarte a ver este video, te voy a advertir que esto va de mi análisis y opinión, basado, claro está, en hechos y acontecimientos que han venido sucediendo, y para ellos vamos a estar analizando por qué surge la ley de ajuste cubano, cuál fue su objetivo inicial y cuál es su objetivo actual, y basado en esto, si tendría lógica o no mantenerla en estos momentos. Creo que es justo que digamos que la tan mencionada ley de ajuste cubanos, en realidad muchos no sabemos o tenemos un concepto erróneo de lo que realmente significa. Y permítanme otra aclaración. Este video no se trata de decir si estoy de acuerdo o no con que la eliminen, que dicho sea de paso, jamás voy a estar de acuerdo con algo que perjudique a los demás. Pero se trata de entender si resulta lógico o no su eliminación. Por supuesto, con argumentos que los respalden. Y ahora sí, comencemos. Aunque quizás muchos de manera inconsciente, pero lo cierto es que durante los últimos 2 o 3 años, los propios cubanos han venido pidiendo a grito que se elimine la ley de ajuste cubano. Y esto le puede resultar chocante, pero es que a veces decimos y hacemos cosas y luego no entendemos que todo está relacionado. Y les explico esto. ¿Cuántas denuncias no hemos visto últimamente a través de las redes sociales? Incluso mucho más. Denuncias que se han elevado a ICE, a los congresistas, advirtiendo que muchos represores y altos funcionarios han entrado a los Estados Unidos. Y cuidado, no digo que esto esté mal, ni que no sean denuncias auténticas. Lo que quiero es que reflexionemos. ¿Cuál es la ley que permite a todas estas personas entrar a los Estados Unidos y al año y un día tener derecho a aplicar para residencia sin necesidad de demostrar que son perseguidos políticos, ni siquiera tener que demostrar cuál ha sido su pasado? Pues todas estas denuncias que se han venido haciendo demuestran por amplio margen que no todos los cubanos que llegan a los Estados Unidos lo hacen por razones políticas, sino por simples razones económicas. Muchos llegan simplemente en busca de una buena vida. Y no critico a nadie que lo haga. Todo el mundo tiene derecho a querer progresar. Ahora, tenga en cuenta que esto no es una razón para estar protegido o tener ningún privilegio por encima de los demás. Entonces, cubano que me escuchas, si estás de acuerdo y entiendes que hay muchos cubanos que no merecen permitirles entrar o quedarse en los Estados Unidos, también deberías entender si en algún momento Trump decide eliminar la ley de ajuste cubano. Porque mientras esta exista, todas esas personas que te molestan tendrán el derecho y privilegio de quedarse, nos guste o no. Porque las leyes en Estados Unidos se respetan. Y es por eso que durante la administración Biden se hicieron tantas denuncias que no encontraron respuestas, en su mayoría porque los oficiales de ICE se encontraban atados por esta ley. Pero bueno, supuestamente Donald Trump sí debe escuchar a sus electores cubanos, ya que la mayoría votaron por él. Y yo lo único que quisiera es que si mañana Trump decide quitar la ley de ajuste cubano, no te sientas ofendido, porque él solo estaría cumpliendo con un pedido de ustedes mismos. Y aquí voy a abrir un paréntesis para los que siguen sin entender. Y se hace necesario que entendamos qué significa la ley de ajuste cubano, porque las personas a conveniencia quieren deslindarla totalmente del asilo político. Y veo a muchísimos cubanos que dicen, bueno, yo no quiero tener que pedir asilo político porque yo quiero seguir regresando a Cuba, así que lo que voy a hacer es esperar un año y un día para aplicar a la ley de ajuste cubano. Pues bien, aclaremos estos términos y te voy a leer textualmente un resumen de lo que encontré consultando varios portales en internet. La ley de ajuste cubano fue promulgada en 1966 en Estados Unidos con el objetivo principal de proporcionar un camino hacia la residencia legal a los ciudadanos cubanos que llegaban al país en busca de refugio después de la Revolución Cubana de 1959. Esta ley se creó en un contexto de tensiones políticas y sociales cuando muchos cubanos huían del régimen de Fidel Castro,
que había instaurado un gobierno comunista en la isla. Los principales objetivos de la ley de ajuste cubano incluyen: número 1, protección de refugiados. Buscar brindar un estatus legal a los cubanos que escapaban de las persecuciones políticas en su país. Número 2, facilitar la residencia. Permitir que los cubanos obtuvieran la residencia permanente en Estados Unidos de manera más sencilla, tras un periodo de espera de 1 año desde su llegada. Y número 3, reconocimiento de la situación especial. Reconocer que la situación de los cubanos era única en comparación con otros grupos de inmigrantes debido a las circunstancias que llevaron a su huida. ¡Tarán! ¿Qué es lo que yo entiendo aquí? Que la ley de ajuste cubano viene siendo como el papá del asilo, para decirlo en un término de pueblo. Es como que esta ley está reconociendo que Cuba tiene una situación excepcional, diferente al resto del mundo mundial, y por tanto se sobreentiende que todos los cubanos que lleguen a Estados Unidos es único y absolutamente porque están huyendo de una dictadura y automáticamente se les considera un refugiado político sin necesidad de ir a una corte a demostrarlo, algo que sabemos que es muy difícil de probar. Entonces, ¿y esto qué cosa es? Si vemos a miles de cubanos que viven en los Estados Unidos acogidos a esta ley y ellos mismos aseguran que van a Cuba cada vez que los deseen porque ellos no son refugiados políticos, porque a ellos nadie le hizo nada en Cuba, que ellos solo se fueron por razones económicas. Y usted es muy libre de hacer lo que quiera, yo no soy nadie para cuestionarle. Yo solo paso por aquí para recordarte qué cosa es la ley de ajuste cubano para que usted esté consciente de ello. Y aquí sí ya vamos a lo que me interesa en estos momentos. Porque pienso que la próxima jugada de Donald Trump podría ser precisamente eliminar la ley de ajuste cubano. Bueno, ya vamos viendo la línea de pensamiento y de acción de Trump y que su objetivo es sacar de los Estados Unidos a todo aquel que de alguna manera no lo merezca. Y esto que yo le estuve comentando, Donald Trump lo sabe mucho mejor que yo. Él sabe que hoy hay miles de cubanos que viven en los Estados Unidos acogidos a esta ley sin ser realmente perseguidos políticos. Entonces, siguiendo una línea de pensamiento lógica, ¿cuál sería la mejor manera de separar la paja del trigo limpio? Pues obligando a todo cubano a aplicar para un asilo político y defender ante un juez y demostrar que verdaderamente son refugiados políticos. Y aquí sería la parte en que todas estas denuncias que se hacen contra personas que supuestamente no merecen estar en los Estados Unidos podrían encontrar respuesta. Pero para poder hacer esto tendría que eliminar primeramente la ley de ajuste cubano. Ahora quiero pedirle dos cosas. Primero, no maten al mensajero. Yo no estoy pidiendo que quiten la ley de ajuste cubano. Solo estoy dibujándoles un panorama que es real. Segundo, pueden comentar todo lo que quieran, a favor o en contra. Siempre voy a respetar todas las opiniones. Pero si me ofendes y me atacas, como hacen algunos, no esperen que me quede sin responder. Sería como permitir que vengas a la sala de mi casa a insultarme. Respete el criterio ajeno como mismo le gusta que respeten el suyo. Un abrazo bien grande para ustedes y bendiciones.